Y ahora nos acompaña aquí en el estudio Juan Ibarrola, él es especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Me da mucho saludarte, Mario, y a ti y a todo el auditorio. Al contrario, gracias por estar aquí. Oye, un tema que se ha discutido, que aquí hemos puesto en la mesa, incluso lo platicamos con María Morera, con Ernesto López Portillo hace poco, es si se debe cambiar el marco legal para que las Fuerzas Armadas participen más o de distinta manera en tareas de seguridad pública y si se le debe dar todavía un rol más importante a las Fuerzas Armadas en este tema. Empezaría por ese punto. ¿Deben o no deben participar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Deben de participar, deben de seguir participando con un marco jurídico que le dé certeza a esa participación. Cuando se habla de eso, incluso lo decía también el senador Roberto Gil en una iniciativa, ¿por qué se habla de darle certeza? ¿Cuál es la incertidumbre que hoy tienen? La incertidumbre que tienen es una carencia legal, donde, y pongo un ejemplo muy rápido para ti, para el auditorio. Un soldado, un marino, un piloto que detiene a un delincuente, lo tiene que detener en flagrancia de delito y tiene que ir acompañado de otras autoridades. Un ministerio público. Un ministerio público, una policía municipal, una policía ministerial o estatal. Y esto lo digo a título personal y con mucha responsabilidad. Poder efectuar un operativo exitoso depende mucho del sigilo, depende mucho de la discreción, de la secrecía que le dé ese operativo. Y si tú tienes policías, y no lo digo yo, lo sabemos todos en este país, policías corruptas, policías municipales, estatales, ministeriales, ¿cómo es posible que el ejército pueda coadyuvar o pueda trabajar con ello? Es decir, el ejército tiene que mantener operaciones solo, sí, y el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, sí, siempre y cuando pueda tener esa certeza jurídica que los proteja, pero que también proteja al ciudadano de un posible o de la probabilidad de un abuso que pueda cometer un elemento de las Fuerzas Armadas, que hoy eso es lo que no pasa. Por eso cuando ocurren asuntos como el de Tlatlaya, la gente o muchas voces pegan el grito en el cielo. ¿Por qué el abuso de la violencia o por qué el abuso de la fuerza cuando las Fuerzas Armadas intervienen en algo así? Bueno, pues porque esa es la capacitación que tienen. Pero, a ver, justo eso que señalas, ¿no será que de pronto le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas que hagan una tarea para la que no es su función? Es decir, yo entiendo que cuando se da un enfrentamiento, pues la fuerza del Estado está en buena medida las Fuerzas Armadas. Pero cuando hablamos de operativos en las ciudades, cuando hablamos de... No es de pronto injusto que metemos a un ejército formado para ciertas tareas. Y cuando se da el enfrentamiento y mueren todos los que mueren, le exigimos al ejército que por qué mata en lugar de detener. ¿No será que hay un problema de que le estamos pidiendo un rol que no es el suyo? Bueno, definitivamente no es el suyo. Un oficial del ejército, un oficial de la Marina no estudian todo lo que estudian para acabar de policías, claro. Y lo digo con toda, pero claro, con toda dignidad para la profesión policíaca. Claro. Pero son funciones completamente diferentes. Ahora, entran en el 2005, no en el 2006 como muchos dicen, desde el sexenio de Vicente Fox, entran las Fuerzas Armadas a coadyuvar, ojo, esto es muy importante, coadyuvan una función de una autoridad civil que no puede enfrentar o no quiso enfrentar este problema de la inseguridad. ¿Para qué llegan las Fuerzas Armadas propiamente? Para poder recuperar espacios que la delincuencia le había arrebatado a los estados, le había arrebatado a los municipios, estados completos. De acuerdo. Veracruz van 4 o 5 veces que lo pierden las autoridades y mismas 4 o 5 veces que la Marina y el Ejército van y se los recuperan. Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero. Y podemos irnos así en este círculo vicioso donde, insisto, y como tú bien lo dices, no es función del Ejército, pero tienen que coadyuvar ese llamado. ¿Y por qué? El presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Es decir, el Ejército no pone al presidente, la Marina no nombra a un gobernador, un alcalde. Eso lo hacemos nosotros los ciudadanos. Por lo tanto, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea tienen que acatar lo que ese presidente, lo que ese gobernador, lo que ese alcalde pidan. Pidan por los conductos adecuados y que son legales. Desafortunadamente es eso. Existe esa parte donde es legal que un alcalde le diga al gobernador, yo ya no puedo con mi problema. Entonces el gobernador tiene que recurrir a la parte federal. Ahora, mi impresión, Juan, es que muchos gobernadores se les ha hecho muy cómodo, en lugar de entrarle al tema que es de fondo, que es desarrollar cuerpos civiles preparados, capacitados, profesionales, le piden a las Fuerzas Armadas cada vez que lo necesitan, que es muy seguido,
que entran a hacer la tarea que ellos no han podido formar. Las Fuerzas Armadas, soldados, pilotos y marinos, antes eran el último recurso que los gobiernos usaban. Hoy son el único recurso para este tema específico de seguridad pública o seguridad interior. Y efectivamente, tú tienes un policía municipal que sabe que su trabajo le va a durar 1 año y medio, 2 años. O sea, no tiene una ruta profesional clara, no se les paga bien, no se les capacita, no se les adiestra, no se les pertrecha, no se les dan los recursos necesarios. Por supuesto que ese alcalde, ese gobernador, y más ahorita, a partir de estos meses y de aquí a la elección del 2018, entramos en la política ficción, donde los políticos se dedican a vender votos. Sí. Y el problema real de seguridad que tienes, ojo, es la principal demanda ciudadana. Así es. La seguridad. Así es. Pues que lo arreglen los soldados, que lo arreglen los marinos, Claro. total, para eso ya están. Fíjate, Mario, qué terrible, para eso ya están. Claro. La pregunta es, ¿podrán salirse? Bueno, esa es la gran pregunta y por eso algunos creen, y yo coincido en eso, que de pronto darle un marco legal que puede ser bueno para dar certezas, también puede condenarlos a quedarse atorados en ese tema. Porque entonces ya para los civiles, pues ahora sí ya tienen hasta el marco legal, ¿qué más quieren? Ojalá y pronto se replantee el papel que juega la Gendarmería Nacional. Esto que tenemos, lo digo con todo respeto y con responsabilidad, esto que tenemos como Gendarmería Nacional no es una gendarmería como tal. Una gendarmería debe tener tutela militar y administración civil. Ese gendarme debe de estar sujeto a leyes militares. Ese gendarme tiene una ruta profesional clara que sabe que un hombre y una mujer que ingresan a una gendarmería, Siendo civiles. y siendo civiles, Sí. pueden tener una vida digna y pueden tener una vida buena y profesional. Eso hoy no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Esa sería una de las soluciones para que las Fuerzas Armadas poco a poco pudieran irse saliendo de esa tarea, de este combate, que lo peor de todo es que desafortunadamente, a pesar del esfuerzo, a pesar de las bajas que sufren soldados y marinos, no hay una respuesta institucional que los apoye, que los soporte, y mucho menos que les dé una opción. Es decir, el gobernador o el alcalde, el gobierno federal, y lo digo a título personal, secretarios de Estado, el señor presidente, no dan una solución real a este problema de la seguridad. Y lo estás comentando bien. Ahí están los soldados, ahí están los marinos, que ellos se encarguen, que ellos solucionen. Y insisto, se convierte en un tema de cuidado. Ya se están cansando, ¿eh? Yo creo que hay que seguir con este tema, Juan. Con mucho gusto. Sí, y que esta sea la primera de muchas. Claro que sí, muchas gracias. Querido Mario. Gracias a ti, Juan. ¿Dónde te pueden leer, por cierto? Por favor, yo les pido que me sigan en Milenio. Claro. Todos los sábados ahí está la columna. En mi Twitter, que es @Libarrola, y en cadenademando.com. Perfecto. Yo creo que Juan es una de las voces, sin duda, que hay que escuchar para entender mejor de estos temas.